noches. Mi nombre es Alejandro Neira, soy el director del Centro Cultural Inca Garcilaso y tengo el agrado de darles la bienvenida a esta ponencia que se llama Razubílica, pervivencia histórica de una deidad del Ande peruano en el imaginario religioso colectivo, a cargo de la historiadora Rosaura Andazábal, y que se enmarca en el ciclo La historia de nuevo del Perú milenario y del Perú bicentenario. Hace unos instantes hemos estado conversando con Rosaura sobre ella ha hecho el estudio de esta tradición popular de la religiosidad andina que literalmente baja desde Ayacucho a en parte de las estribaciones andinas de Lima, y de alguna manera se transforma, de alguna manera pervive en el imaginario colectivo, y al mismo tiempo creo que se reconvierte probablemente en una nueva tradición. Es algo que ella ha venido estudiando, es algo de lo que hemos compartido. Estoy seguro que ustedes van a no solamente ilustrarse, sino van a tener una mejor idea del estudio que ella está haciendo, pero probablemente en general de la forma en que el patrimonio peruano, especialmente el patrimonio religioso, se va transformando, y que tiene que ver con un aspecto mayor que probablemente sea el de la migración del Ande a la ciudad también. Así que espero que todos ustedes disfruten mucho de esta conferencia, y los invitamos a que luego nos sigan a través de nuestras redes sociales y se lleven algunas de los catálogos. Los invitamos a venir a todas nuestras exposiciones. Muy buenas noches y que disfruten la conferencia. Gracias. Y muchas gracias, Rosaura, por estar con nosotros. Buenas noches, agradezco la presencia de todos ustedes. Gracias por la presentación del doctor Bonella, a Susan Salguedo, a Greta Lando, quienes me cruzaron la invitación para compartir esta noche un tema que vengo trabajando más o menos ya desde el principio de los 90, cuando me involucro felizmente con don Jesús Urbano Rojas, que en paz descanse, y con su esposa, doña Genoveva Núñez. En el año 92 preparaban el libro Santero y Caminante, el doctor Macera y don Jesús, en las instalaciones del Seminario de Historia Rural Andina, que fundó en la década de 60, el Colegio Real, acá muy cerca, al costado de Bellas Artes. Don Jesús, en aquella época, varios capítulos de dicho libro fue dedicado a esta cruz de Razubílica, a la que él volvía constantemente. El año 98 nos convocan para hacer la curaduría de imágenes e imagineros por el 50 aniversario del Instituto Francés de Estudios Andinos, y esto se hizo en la Sala de Cultura del Banco Vice, que quedaba en la cuadra 10 de la Avenida al Arco, que lamentablemente después, al fusionarse con Banco Sudamericano, ya cierra, ¿no?, en la Sala de Cultura tanto de Miraflores como de Ayacucho. Don Jesús allí ya nos hablaba de la cruz de Razubílica, y había un ejemplar que él había trabajado, una obra suya que hasta ahora recibe por las escalinatas del Museo Nacional de la Cultura Peruana. Todos los que lo conocemos, ahí está la cruz que recibe a todos los visitantes, pero él tenía ese deseo de reivindicar no solo a la cruz, sino más al nevado, al Apu, que desde niño le habían enseñado a venerar, y que constituye una deidad bastante antigua. En aquel momento pensamos que era pues la instauración propia de tantas cruces que se han colocado a nivel nacional, que aparecen junto con advocaciones religiosas también, ¿no?, y que partía necesariamente de la época colonial. Con los años, en la década de 2010, que hicimos la curaduría de arte de Ayacucho, que organizó el Instituto Cultural Peruano Norteamericano y la Universidad Ricardo Palma, volvimos al tema de la cruz de Razubílica, porque había que hablar sobre la cruz, el madero, si don Jesús no la prestaba para llevarlo allá a la sede de Miraflores, y bueno, sí nos la prestó, y nos tocó en el traslado una joven, Gabriela Aracati, que también es historiadora del arte, y quien trasladó a la cruz con toda la devoción, con toda la ritualidad y con todo la forma
Jesús en toda su obra, ¿no? Desde los inicios. Un rápido rastreo nos va a permitir ver que la cruz de Razubilca está presente desde la década del 40 en una de las primeras colecciones de la familia Davis, que tiene pues el cajón San Marcos, el retablo ayacuchano, donde él representa esta cruz, ¿no? Dicho este preámbulo, vamos a compartir esta ponencia que hoy comparto con ustedes. Parte de ella ha sido publicada en 2015 en la Universidad en Sao Paulo, y ahora he ampliado un poco más para compartir con ustedes, y estoy también trabajando la parte de la fiesta en sí, que se ha desarrollado desde el año 98, cómo han ido funcionando las mayordomías, los cargos, cómo se preserva este patrimonio material e inmaterial, ¿no? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se puede hacer crítica constructiva? ¿Qué estamos haciendo nosotros como historiadores, como gestores culturales? ¿Somos parte de ese respeto, de ese itinerario? ¿Es cierta toda esta cosmogonía que nos habla de seres sobrenaturales y algo que escapa a nuestra realidad? ¿Qué es lo que pasa con esta realidad? Rastreando, vamos a hablar de la toponimia de esta deidad y de cómo se origina, ¿no? En un segundo momento me valgo de los estudios arqueológicos de la zona ayacuchana para que donde encontramos la presencia de la Razubilca como tal, como deidad, ¿no? También aparece la literatura oral, nos acerca a la etapa inca, ¿no? En la colonia figuran trabajos también de arte, y toda la sociedad huamanguina y huantina gira alrededor de este Apu Razubilca o legado. Con los años, ya en la época contemporánea, estamos hablando de la década del 20, ¿no? En la crisis económica mundial, y cómo esta incide en el itinerario religioso huamanguino y huantino, y nos valemos del arte ayacuchano, principalmente de los imagineros y retablistas de Huamanga y de Huanta, en el caso de don Jesús Urbano Rojas. Posteriormente, ya esta cruz es trasladada a Lima bajo la figura de la obra de la Cruz de Razubilca, que fue elaborada por don Jesús Urbano, y él la instaura esta fiesta el año 98, siendo los primeros mayordomos el doctor Pablo Macera mismo. Nos han acompañado también el señor Ernesto Raez, el doctor Aristas, siendo ministro del Instituto Nacional de Cultura, Centro de Folclore de San Marcos, y muchas otras personas ligadas al quehacer religioso andino, ¿no? Y con toda la convicción, con todo el respeto que requiere este tipo de rituales, ¿no? Además, el Apu Razubilca, en el contexto que Jesús Urbano se desenvuelve, no solamente protege a los caminantes, a los arrieros como él. El Apu Razubilca es el que abastece principalmente del agua, y está asociado a la fertilidad y a la producción agroganadera de la zona huamanguina y huantina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de migración y asentamiento a la urbe aguileña, vamos a hablar de la fiesta que se instaura desde 1998 en Alto Huampaní, que está arriba del Centro Recreacional Huampaní, aquí en Chaclacayo. Y al final vamos a llegar a algunas conclusiones. Pueden intervenir y interrumpir cuando gusten, porque este es un trabajo de construcción, y si tienen aportes que hacer, yo encantada de recibirlos, ¿no? ¿Qué hablamos? ¿Qué nos dice la toponimia respecto a Razubilca? Razubilca es una terminología quechua. Cuando Susan Salguedo me pregunta, Rosaura, ¿eres
Silevi. ¿Y por qué? ¿No? Porque contemporáneamente Razuvilca aparece con W, con K, ¿no? A veces con C, con H, pero encontramos en la crónica de Guamán Poma de Ayala el término, ¿no? Entonces Guamán Poma de Ayala nos habla de Razuvilca como uno de los ídolos y huacas mayores del Chinchaysuyo, a donde el Inca acudía para ofrendarla, al igual que los existentes en los otros suyos que conformaban este territorio inca del Tahuantinsuyo. Esa es la única asignatura que señala Guamán Poma de Ayala. Hemos rastreado los tres tomos, y en la página 248 del primero es donde habla de las Razuvilca junto a otras deidades de toda la zona del Surandino, ¿no? Ahora, en el caso de la toponimia, esta denota dos términos quechua: razu, que significa nieve o hielo, y vilca o huilca, que quiere decir nieto, pero otras acepciones posteriores, otros lexicones, otros vocabularios también están indicando, según las investigaciones de León y otros antropólogos, que también podría estar refiriéndose a abuelo, tatarabuelo, o indicando lugar u objeto sagrado. Entonces, de este modo, Razuvilca viene a ser nevado sagrado, ¿no? Eso es lo que hemos estado hablando. Ahora, el nevado sagrado tiene toda esa terminología que comienza con la designación, que es más antigua, de la crónica de Guamán Poma de Ayala, y después, posteriormente, ya en la colonia y en la república, aparece bajo estas acepciones que pueden ver allí, ¿no? Que son hasta 8, ¿no? Ahora, la arqueología ayacuchana no solamente nos habla de un conjunto de lugares arqueológicos prehispánicos, ¿no? Que están orientados hacia el nevado de Razuvilca, pero principalmente hay dos lugares arqueológicos que tienen necesariamente que ver en todos los resultados de los hallazgos arqueológicos con la zona de Ñahuimpucto y Marañío. Es probable que Razuvilca constituya pues una de las deidades religiosas más antiguas del territorio peruano, porque está ubicada en el actual departamento de Ayacucho, y no olvidemos que las evidencias más antiguas, ¿no?, de las ocupaciones humanas en el Perú fueron descubiertas precisamente por Max Neich, ¿no? Y que data para el complejo de Ayacucho 14.600 años antes de Cristo, seguido de los yacimientos arqueológicos de Pacalcasa y Piquimachay. Pero aquella población, según la geología, si retrocedemos y dejamos un tanto los trabajos arqueológicos, la geología nos está marcando dos momentos, ¿no? Nos marca un momento de conformación que se habría dado durante el periodo Cretácico de la era Mesozoica, que levantó las serranías y permitió el acceso al mar, cuando el eje occidental de los Andes era de menor altura que el actual. Y el segundo momento, la geología nos dice que a finales del terciario, donde las montañas alcanzaron más de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, es que aparecen, ¿no? A esas conclusiones llegan los estudios de Ochatoma y otros. El mapa de ubicación del nevado Razuvilca, como podemos ver, está en la zona de Huanta, y Huamanga está, pero la veneración incluso transpone las fronteras de Huamanga, y si observamos el círculo rojo es nevado Razuvilca, y está en la cuenca de Huanta y Huamanga. Y más adelante vamos a ver que esta es una ruta no solamente de arrieros hacia el sur, que llega hasta Bolivia incluso, sino también es la ruta de la que hablan los arqueólogos, los investigadores y también los artistas del arte popular ayacuchano, entre los cuales está Don Jesús Urbano, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces acá, esa parte de acá está Ñahuimpucto, y Marañío está más cerca, en la zona de Huanta.
las investigaciones, como les señalaba, esto es Marañío, la que está más cerca a la Razubílica, y cuyos trabajos arqueológicos, etnográficos, la antropología y la historia también visibilizan la significación e importancia de este apu, que está asociado a la cultura huarpa, cuyo principal asentamiento urbano estuvo en Ñahuimpuquio, que está en la cuenca de Huamanga. ¿Qué significa Ñahuimpuquio? Ñahui, ojo, y Puquio, curso de agua, ¿no? O sea, donde brota el agua. Al sureste de la actual ciudad de Ayacucho, que había logrado ampliar la frontera agrícola de la región mediante la construcción de andenes en la zona de Las Millas, reservorios en Quicapata y canales en Cacaipanga. Todas estas información arqueológica existe y nos está hablando de momentos de ocupaciones y de una generación que desde sus orígenes habría formado parte de la cosmogonía religiosa regional prehispánica, comprendiendo la ruta geográfica de las actuales provincias de Huanta y Huamanga en Ayacucho. Los estudios sobre la estructura jerárquica de estos huamanis coinciden en señalar la existencia de 4 hatun huamanis o deidades principales que han sido asociados a estos cerros nevados, siendo el de mayor importancia el de Nevado Razubílica, que está situado en el flanco norte del Valle de Ayacucho, como podemos ver en el mapa, a 4.954 metros sobre el nivel del mar y de gran influencia en la región a la que se hayan subordinado el resto de huamanos. Sobre el tema ahí está la tesis de los hermanos Cristo, de Sabino Arroyo, del antropólogo Sabino Arroyo, y que nos da, si desean ampliar más el conocimiento sobre el tema, un derrotero más amplio de todas las divinidades que están asociadas a los nevados en toda la zona sur ayacuchana. Ahora, en el caso de las estructuras mortuorias de Marañío, que está más cercano a Huanta, está asociado a sitios huari, según la arqueología, en la sección media del Valle de Ayacucho. Las excavaciones efectuadas entre 1999 y 2002 han permitido el hallazgo de estructuras funerarias que dan visos, ¿no?, de nuevas formas para el caso huari. En este caso, la arqueología encuentra cámaras y cuyas estructuras rectangulares con techo y accesos, todos orientados hacia la montaña de Razubílica, ¿no? Entonces, toda la composición ritual de las estructuras mortuorias de ambos espacios arqueológicos nos están denotando la simbología religiosa y la ritualidad existente de esta divinidad desde épocas prehispánicas, según los ejemplos que hemos señalado. Ahora, en la etapa inca, nos valemos se pierde el rastro, inclusive cuando hemos estado revisando otras crónicas, no figura, ¿no?, ni en el La Costa, solamente he mencionado por el Guamampoma de Yala, como les había dicho, y una mayor explicación sobre el tema espero encontrar, estoy rastreando documentación histórica que debe de haber, sobre todo en la región de Ayacucho, ¿no? Es la parte que nos faltaría revisar. Pero la literatura oral nos ayuda y comulga y coincide con la información arqueológica, no se desdice, porque la información oral nos está hablando del amorío, del Curaca Razubílica, que no aparece como nevado, sino que la literatura oral nos muestra a Razubílica como un ser humano común y corriente como todos nosotros, y que además es Curaca, y estamos en la época de la conquista, de la expansión inca, y por tanto hay un conflicto bien reiterado en la zona, y la tradición oral que se pierde en los albores de estos tiempos nos contextualiza que el origen está vinculado a esta etapa, con clara evidencia de la pugna que entonces existió con los curacas de Vilcojomán, como es el caso del joven curaca Razubílica. Razubílica aparece en la etapa inca a través de la literatura oral como un curaca, y que se enamora de Huamantica,
que era una aldea escogida y que estaba en la zona de Incarajay. Ahora, la zona de Incarajay que nos está hablando la literatura oral, ¿existe? ¿Hay estudios arqueológicos sobre el tema? Sí. O sea, la literatura oral empata con el trabajo arqueológico y nos emerge a la figura de carne y hueso, ¿no? En este punto de nuestro estudio, él es un curaca de poder social, político, económico y religioso de rango local. Supeditado, si bien a la administración inca, tanto él como otras autoridades locales habían sido despojados de sus tierras en el valle y replegados hacia las montañas. En tanto, los valles habían sido ocupados por construcciones inca, como el Templo del Sol en Incarajay, donde jóvenes mujeres escogidas vivían para adorar al dios Sol Inca, contexto en el cual vemos a Razuvilca haciendo uso de su poder local como curaca, que se desplaza con libertad en su entorno más próximo, que va en busca tal vez de legitimar su ascendencia a través del enamoramiento de una mujer prohibida, destinada al culto solar, estableciendo de este modo serias fricciones con el Estado inca, al haber traspuesto límites y reglas de dicha religión, lo cual perfila la posibilidad de que el joven curaca Razuvilca hubiera sido exterminado y enterrado en el Arco Nevado del cual hablamos, como parte de las sanciones que correspondía a las leyes del incanato para el caso de las vírgenes del Sol y de las mamaconas, tal como son citadas en las crónicas de los siglos XVI y XVII. Ahora, Incarajay existe, de acuerdo a las investigaciones arqueológicas, me tomé el trabajo de revisar, ¿no?, si existen estos lugares que la literatura oral nos señala y que la mayoría de pobladores en la zona huamanguina y huantina hoy en día te lo cuentan tal cual y te dicen, ¿no?, en Carajay pasó esto, Razuvilca, te enseñan el lugar. Está situado en la cumbre del cerro Alcohuilca, ¿no? Este es una recreación, un dibujo que hizo el artista plástico Juan Zárate. Este sería Razuvilca. Esta es la zona de Incarajay. Aquí es agua mantica bañándose y es castigada y arrojada de la zona del culto solar. Ambos, según la leyenda, son castigados por haber infringido las leyes incas y que tiene que ver con los cumplimientos que tenían que tener una diosa escogida, como es el caso de Huamantica. Dicen que Razuvilca desde entonces, para la literatura oral, Razuvilca no existía desde la era mesozoica y como nos ha señalado la arqueología, sino para ello, desde este momento, desde la etapa inca, el nevado existe, porque Razuvilca es convertido en nevado, como vamos a ver más adelante, y Huamantica es castigada y es convertida en una laguna, de la cual nacen las 5 lagunas actualmente que bordean el nevado de Razuvilca. Ahí está, es una foto que tomé el año que viajé, el 2011, con la señora Rosalía Tineo, su hermano y su sobrino. Y bueno, un poco para ver, vamos a ver más adelante si la literatura oral nos está informando correctamente sobre este patrimonio, ¿no?, de la literatura oral, o si es mera invención, pues no. Cuando uno llega al lugar, en efecto ya no están las zonas boscosas con toda la riqueza de la flora y fauna, como le comentaba al doctor Moneira antes de llegar. Ya no existe todo ese bosque frondoso del cual habla don Jesús Urbano en Santero y Caminante, porque en la década del segundo gobierno de Alan García se deforestó toda la zona, ¿no?, y no tuvieron mejor idea que para hacer unas represas con esas 5 lagunas y han deforestado toda la zona, por ende perdemos parte de nuestro patrimonio inmaterial, ¿no?, que es la tradición oral, depredamos también de ese modo nuestro patrimonio
nuestro patrimonio cultural, nuestro paisaje cultural, que ahora se está trabajando mucho y se ha vuelto a plantar con árboles traídos, cipreses traídos de España, ¿no? Que obviamente han muerto, no han logrado coger bien en la tierra y no han prosperado, ¿no? Entonces, a veces tenemos que tener mucho cuidado como gestores, como investigadores y el Estado principalmente, ¿no? Cuando arremete este tipo de cosas en aras, ¿no?, de hacer un bien a la comunidad en una zona además que es netamente ritual, donde solamente hay pastores y que están solamente trabajando por temporada para la producción de la papa y el ganado menor, simplemente, ¿no? Entonces no había necesidad de llegar a esos extremos, ¿no? Entonces, además, como producto de ello, en los últimos tiempos se ha perdido toda la nieve, ¿no? Los pobladores dicen que aquí está echado Razubilca, ¿no?, el Curaca, que se convirtió en nevado. Vendría a ser el rostro mirando hacia arriba con las manos cruzadas y estirado totalmente, ¿no? Ahora, la literatura oral también nos está hablando de que Huamantica, la agria enamorada de Razubilca, lloraba tanto por el castigo recibido que todo el llanto se iba convirtiendo en roquedales. Y en efecto existen este tipo de piedras que viene a ser como un hacha y como una cueva, más o menos 15 a 16 metros de alto, que no existe uno, sino varios, y que en la parte inferior, en esta parte de acá donde ustedes pueden ver, ahí estamos nosotros ofrendando. Adentro existe una laja que es para ofrendar a la Razubilca antes de llegar, y esto está pues a unos 2 kilómetros antes de llegar a Razubilca, y existe, ¿no? Las lágrimas de Huamantica existen en forma de roquedales y están cortadas de manera perpendicular, firme, ¿no? Y como esta existen varios, y debajo de ella existe una especie de cueva para ofrendar al lago nevado. Entonces, este lugar de ofrenda es para los ritos de producción que figuran junto a los ritos de permiso que se pide a este apu para acceder a su territorio, como el que hasta actualidad se practica tanto por habitantes de la periferia huamanguina como guantina y de otros lados. Nosotros realizamos, tuve la fortuna de participar en compañía, como mencioné antes, de Rosalía Filomeno Pineo y su sobrino Carlos Pizarro. Ellos son ceramistas de tradición de la zona huamanguina y también guantina. Este pago ritual que hicimos, una especie de bloque de piedra de gran proporción que funge de cueva, cuyo pequeño acceso al extremo izquierdo inferior, como pueden ver en la imagen, se halla lleno de ortigas negras y de las más comunes también, al interior del cual se halla dispuesta esta laja gruesa de piedra en el piso a modo de mesa sobre la que se deja la ofrenda y se prenden las velas que cada uno puede agarrar. Ellos además chacharon boca, en el caso mío, vagas verdades, lo dejé así nomás, y tampoco tomé la chacña, que es muy fuerte, ¿no? Pero sí se siente ese ritual mágico, ¿no?, especial, ¿no?, que se indica antes de llegar a una de las lagunas llamadas Chacapoche, ¿no? Sobre ese tema también el Seminario de Historia Rural Andina tuvo bien publicar toda la festividad, la ritualidad y la existencia, la descripción del escenario, ¿no?, natural, que publicaba por el mismo Jesús Urbano en el año 1999. Ahora, durante la colonia y la república, nosotros ¿qué vamos a encontrar? ¿Cómo aparece la deidad en esta etapa? La deidad pasa a ser extirpada, si se quiere. Los nuevos misioneros, la Iglesia Católica venida de España, busca extirpar no solamente la idolatría de este apu nevado. Nosotros todos sabemos que es a todas las huacas de todas las deidades habidas y por haber a lo largo de todo nuestro territorio, ¿no? Y
dentro de nuestros nuevos pueblos nativos en América. En el Perú, por ejemplo, uno de los primeros, una de las consecuencias más gravitantes de ella fue el fuerte descenso de la población a nivel nacional, ¿no? Cuya causa principal fueron las epidemias, amén de las guerras, los maltratos y la explotación de la población sometidas en las minas, los obrajes, panaderías, etc. Sin duda, las enfermedades desconocidas hicieron mella en la población, siendo la mortandad mayor en las zonas costeras, tanto por el contacto de la población indígena con los conquistadores como por el clima cálido que favoreció la expansión y desarrollo de visibles epidemias. En la imagen podemos ver sarampión, la viruela, la varicela, etc. La Iglesia le otorga legalidad a la empresa conquistadora a través del proceso de evangelización de los pobladores nativos para convertirlos al catolicismo. Ese papel de la Iglesia fue preponderante, tanto para la monarquía española, pues apoyó la instauración de instancias de control moral, social y político a través del riesgo patronato acordado por los papas y con ese permiso la corona española pudo designar autoridades eclesiásticas y el ingreso de órdenes religiosas. Pudo también el monarca acumular fortuna a través del cobro de los diezmos como parte del financiamiento para la evangelización. Todo estaba debidamente ensamblado. La religiosidad no es independiente de la política ni de la sociedad y está debidamente engarzada a la economía, ¿no? Principalmente lo que se buscaba con la evangelización y la numeración de la población a nivel nacional era la obtención máxima y principal que era el tributo, ¿no? ¿Y qué pasaba en estos momentos? Instaurada ya la diócesis en el Cusco y todo lo demás, estaba ya el obispo Fray Vicente Valverde, que se estableció en el Cusco, y estamos hablando también de la época de Fray Jerónimo de Loaiza, que no solamente trabajó en Lima y que logra mayor preponderancia hacia la década del 1547. Entonces, en esta etapa, nuestro Apu, nuestra deidad, está sujeta a lo que es la extirpación de las idolatrías, ¿no? Que aunque al principio de este proceso evangelizador los teólogos consideraron demoníaca las costumbres y religiones nativas, justificaron la destrucción de las vacas y objetos de culto, pero pronto tuvieron que admitir los misioneros que era mejor evangelizar valiéndose de los componentes de la cultura indígena que no se opusieran a la justicia ni a la religión católica, abriéndose así el camino al sincretismo religioso, ¿no? Entonces se comienzan a crear los concilios limenses, están los libros religiosos, los catecismos, etcétera, con el que los evangelizadores van a empezar a trabajar por todo el sur andino. ¿Y qué aparece en esta zona? Ahí está la extirpación de los ídolos y huacas, y para todo esta etapa tenemos el trabajo gráfico de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Que es el que más nos acerca a toda la situación que en esa época vivía. En esta imagen también Guamán Poma de Ayala, que es la página 547, si no me acuerdo, también menciona a la subírica acá, ¿no? Como parte de las deidades que van a ser extirpadas, ¿no? Este sincretismo religioso, ¿qué son las figuras que aparecen en primera instancia por la poca profundidad del proceso evangelizador colonial y el fuerte arraigo de las costumbres prehispánicas? Producen este fuerte sincretismo evidenciado tanto en la devoción como en la expresión de la religiosidad popular. Así se imponen diversas representaciones de Cristo y la Virgen con matices locales para facilitar esta evangelización, dando origen a la reinterpretación de las imágenes sagradas por los indígenas. Esos nuevos conversos incluyen en la categoría de santos a disímiles manifestaciones de la Virgen María y de Cristo principalmente, las que se hacen tangibles a través de representaciones materiales en lienzos o imágenes en bulto más cercanos a los nuevos creyentes, ¿no? Entonces, las figuras que aparecen en primera instancia, ¿y qué pasa en esta
empieza a través de la imaginería popular y el arte ayacuchano a adoptar diferentes símbolos y característicos, iconografía propia de la cultura andina. Inclusive en el caso de Razumilca, estamos hablando ya de ceja de selva por su proximidad con la selva de San Francisco. Entonces van a ver ustedes que la cruz es de los chuturuna, como decía don Jesús. Los chutos son los hombres de las cunas, de las alturas, y como el Nevado de Razumilca es ubicado en ella, pues vamos a tener en la representación flora y fauna del lugar, ¿no? En vez de el gallito, pues vamos a tener al culiculi, al guaychao, a otra flora, a otra fauna propia local, y al igual que las flores. Y en el caso de don Jesús, como vamos a ver más adelante, él va a emplear mucho a las flores del guarango, ¿no? Que tiene que ver, tiene una relación no solamente médica con el arriero y con el humano, sino también sirve como producto medicinal para los animales. Y en el caso de las vírgenes, no lo digo yo, sino hay varios estudios, ¿no?, que demuestran que la resistencia andina no deja a sus deidades. En el caso de las cruces, si bien está la cruz occidental, ya estamos diciendo que toda la iconografía y la simbología es propiamente andino-masónica, y el rostro, si bien es de Cristo, pero está representando a la deidad, en este caso a la Razumilca. Y en el caso de las vírgenes, los nevados y los cerros principales comienzan a tener esta forma de triángulo invertido, que no es otra cosa sino la representación ritual y camuflada de los cerros y nevados a nivel de todo el ande peruano, ¿no? Y esos son algunos ejemplos de este sincretismo. Ahora, esta religiosidad en el arte ayacuchano contemporáneo se marca principalmente en el retablo, ¿no? El retablo, que tiene orígenes europeos, es un conjunto de colección de figuras pintadas de caña que representaba la historia o un suceso, ¿no?, que podían ser de piedra, madera u otros materiales. Pequeño escenario en que se representaba también una acción valiéndose de figuras o títulos. Sobre el tema podemos hablar mucho, pero hablaremos de manera general que nace en Europa, tiene sus orígenes en los sarcófagos paleocristianos, los dípticos consulares, los íconos bizantinos, en la escultura románica y en los retablos flamencos. Toda esa parafernalia y todos estos son los precedentes del retablo andino, que lo he tomado de las investigaciones de María Elena de Solar, que trabajó en la década del 80, hicieron en el Instituto de Estudios Peruanos una gran exposición sobre el retablo ayacuchano, y que de verdad que es un catálogo, un análisis bien consciente, y solamente es el resultado, la síntesis de eso, ¿no? Los sarcófagos se desarrollaron más este tipo de representaciones en el Egipto del Antiguo Imperio, en la Creta minoica, en la era clásica, en el siglo II de Roma. Eran empleados para depositar los restos de los mártires y primeros dignatarios eclesiales y para ritos de culto, ¿no? Esos son los sarcófagos paleocristianos donde está esa representación. Los dípticos consulares se desarrolló más, tuvo mayor auge este tipo de arte en la Roma y Bizancio. ¿Qué eran estos dípticos? Eran unas tablillas articuladas que vienen a ser los predecesores de las puertas de los retablos, ¿no?, tanto de las iglesias de manera voluminosa, como en las cajas portátiles que ha llamado varios de los investigadores sobre el tema. Después vienen los íconos bizantinos, que son las raíces de los retratos funerarios pintados sobre madera, y es lo que luego también la caja ayacuchana va a mostrar eso. Y la escultura románica también influye en este tipo de representación para finalmente llegar a los retablos flamencos, ¿no? Todos estos componentes son las precedentes del retablo ayacuchano, que llega a la zona ayacuchana y es asimilado por los artistas, los imagineros y retablistas de la zona ayacuchana,
como parte de su ritual agro-ganadero, ¿no? Entonces, ellos le llamaban los Huacapa Santucuna, ¿no? Habían de varios tamaños y los hacían los artistas de Ayacucho. En este caso es una obra que está en Ayacucho y que se representan allí los campesinos, los pastores y los retablistas. Lo denominaban así a los cajones San Marcos, y cada cajón tenía un nombre por su tamaño y por los animales que lo representaban. Así los chuturunas, cuando recién empiezan su vida en familia, solo van a poseer, como en la figura, un retablo con un santo, en este caso que protege las ovejas o llamas, y le piden al santero que les haga de acuerdo al tipo de animal que ellos tienen. En este caso se llama Ucho y Misayo porque solamente tienen un solo patrón de una advocación, como San Juan para las ovejas, el Señor Santiago para las llamas o San Antonio para los animales de los arreos, ¿no? Luego viene el Taxa Misayo, ¿no? El taxa, en la imagen, este es de la colección de la familia Davis y es un molde para hacer cajón San Marcos, un molde de piedra tallado en alabastro y de color, ¿no? Este Taxa Misayo le sigue donde va representado ya no solo uno, sino 1, 2 o 3 o 4, dependiendo de la cantidad de la posesión del ganado que tiene el dueño. Y el Hatum Misayo es el que usaba por lo general el hacendado, ¿no? El que tiene todos los componentes animales. Representaciones de este tipo, el cajón San Marcos, el cajón portátil, que hay estudios sobre el tema, desde Mendizábal Luzac, el propio José María Arguedas, en los últimos tiempos Stasi también, Pablo Macera y otros han hablado ampliamente sobre el tema y no me dejarán decir lo contrario. Y podemos observar que es lo primero que cala y cobra arraigo en toda la zona sur de Ayacucho. Este es un retablo ya de Florentino Jiménez y acá don Jesús Urbano comienza a trabajar también el cajón San Marcos, ¿no? Los imagineros y retablistas ayacuchanos primero comienzan a trabajar el cajón San Marcos. Esto se fracciona y se pierde, como todos sabemos, hacia la década del 29 y ya entra en crisis hacia la década del 40. Y hay varias razones de tipo económico, ¿no? Y una de las razones principales es la modernidad, por la introducción de las vías de comunicación, las carreteras, que hacen que las poblaciones pierdan su nexo con sus cajas rituales de protección agroganadero y comiencen a utilizar las nuevas religiones y otras condiciones de vida que el mercado les ofrece. Entonces llegan, como todos es sabido, la década del 40, hay toda una crisis fuerte que se manifiesta en uno de sus principales representantes, como Joaquín López Santay, cuyos estudios de los investigadores nos señalan que de 100 cajones que producía para toda la zona, para toda la ritualidad religiosa de todo el sur andino, desciende a 10 a 15 de manera anual. Frente a esto surge y se habla mucho de los investigadores venidos de Lima, ¿no? Como el propio José María Arguedas y otros intelectuales que en la década del 40 y 50 aconsejan a López Santay y a trabajar ya no solamente los cajones San Marcos, sino los retablos de escena cotidiana, ritual y festiva, para salir de esta crisis y que la consecución siga. En el caso de don Jesús Urbano, la cima, que la usan también los demás, incluye las hojas del guarango, no solamente en las tapas, sino en las cimas, porque está asociado de manera, como él decía, tímidamente yo iba poniendo a mi Dios, ¿no? Que es el Nevado Razubilca, porque como todavía estaba saliendo
del taller de Joaquín López Santay, mi maestro no se vaya a molestar. Con el tiempo afianza su fe por el Apu Nevado Razubilca en la década en que él es arriero, ¿no? Esta composición ya de los últimos años también nos denota la cima, la representación del Apu Nevado Razubilca y toda la escena festiva, ritual y religiosa de los huantinos respecto a esta deidad religiosa en cada uno de estos espacios que él ha separado en esta nueva propuesta de caja, ¿no? Ahora, ¿cómo migra y se siente en la urbe limeña? En la década del 45 a 50, ya don Jesús Urbano, en el retablo de la colección de Alfredo Davis, esta es una caja ya bien conocida. La deidad máxima es aquí están los tres nevados. El Apu Razubilca es el del centro y está flanqueado por el Mina Huajra y por el Yana Huajra. Mina Huajra es el toro de fuego y el Yana Huajra es el toro negro, sobre la cual también hay leyendas y la literatura oral también nos habla sobre el tema y que no vamos a tocar en este momento. Y acá igual nos está denotando la representación jerárquica que marca el Apu Nevado Razubilca, tanto en la forma de la cruz, que está ataviada con toda la flora de los chuturunas, ¿no? De las zonas de las alturas de Huanta, donde está ubicada esta deidad. Aquí en esta caja es una de las cajas donde él manifiesta esta relación intrínseca muy fuerte con el Apu Nevado Razubilca. Cuando es arriero, él le marca muy fuerte, y la representación en esta maqueta, que inicialmente fue adquirida por el historiador Cristóbal Ercomín, y que luego la donó en la década del 90 para un hecho curioso ocurrió con esta. La UNESCO en Colombia, para la premiación a los maestros para destacar la trayectoria artística de los maestros del sur, en este caso Perú, don Jesús y Carmelón Berrocal, con su tabla de Sagua, que está en el Banco Central de Reservas, sobre la vida cotidiana, el trabajo de la vida cotidiana. Ambos autores fueron seleccionados para obtener el premio UNESCO de ese entonces, pero ni esta maqueta que le accedió Cristóbal Ercomín, ni la tabla de Sagua de Carmelón Berrocal, que ustedes la pueden ver en el Banco Central de Reservas, sobre la vida cotidiana, pudieron salir de la aduana, porque temían que dentro de ella estuviera llena, repleta de cocaína, y en el caso de las tablas de Sagua también. Se hicieron todas las gestiones con el Ministerio de Cultura y todo lo demás, y ninguna de las dos piezas pudieron salir, ¿no? Son parte de las cosas que se van viviendo, ¿no? Las trabas que se pone para el reconocimiento del patrimonio que tenemos, ¿no? En este caso, no solamente lo que representa la maqueta en sí, que es todo el entorno de Razubilca, y que como don Jesús nos representa que era de esta forma, ¿no? Que esta era toda la flora y la fauna que existía en la época que hoy en día, cuando vamos, está totalmente deforestado y no tenemos nada de eso, ¿no? Allí está la vida cotidiana de los arrieros, las mujeres pariendo en el camino, y la importancia del guarango, no solamente para hacer las trenzas de las acémilas, sino para ayudar a parir a las mujeres en el camino, para curar a los animales también cuando comían el pasto que tenía baba de caracol, que era mortal para el ganado vacuno y caballar que ellos llevaban, ¿no? Y acá está el Apu Nevado Razubilca y no está la cruz, ¿no? En esa maqueta, don Jesús, la cruz al otro lado, ese es el otro lado, figura bien pequeño, ¿no? Pero el Apu Nevado está donde está el sol, donde sale el sol. Don Jesús posteriormente fue representando también al Apu Nevado con toda la flora de los chuturunas en diferentes colecciones, podemos observar ella. Y esta
personas han iniciado hacia Lima desde la década del 40 y con mayor énfasis durante las décadas de violencia que disminuyó nuestra población. Curiosamente, la zona donde Don Jesús instaura la fiesta religiosa desde el año 1998, revisando la información estadística del INEI, observamos que la mayor parte de la población de Alto Huampaní son pobladores migrantes de Huanta, ¿no? De la zona de Huanta y de diversas periferias de Ayacucho principalmente, ¿no? Es una población quechua que está asentada en la parte alta del centro reaccional Huampaní y que incluso en las últimas décadas no solamente está la cruz de Razumilca de Don Jesús Urbano, sino que también han hecho su propia cruz, porque han estado en desacuerdo con la forma de celebración de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, no me gusta cómo están celebrando mi patrimonio, mi fiesta religiosa, y pues hacemos nuestro propio madero, ¿no? Bajo esta estructura, ¿no? De este modo, Razumilca, con Don Jesús Urbano, se reconfigura en la ciudad como deidad itinerante en nuestra urbe. Allí donde masivamente se han asentado estos migrantes que les cuento en los conos de Lima, que han pugnado por un espacio para vivir, por incorporarse al mercado laboral, por acceder a elementales servicios básicos, pero también junto con toda su ritualidad y toda su religiosidad y todo su patrimonio inmaterial y cultural que vienen con ellos al asentarse en la zona de Lima. Bajo la estructura de la Cruz Andina, entonces, Razumilca se hizo tangible desde 1998 y se celebra cada 3 de mayo con una semana de anticipación donde hay novenas y participan la mayoría. Casi siempre Don Jesús Urbano 15 días antes bajaba la cruz de las alturas del cerro, que ahora ya no está allí, sino está en el atrio de la iglesia de la segunda zona, y la restauraba, ¿no? La restauraba, le daba color y ahora suple esa parte su hijo Jesús Urbano Cárdenas, que recientemente ha sido elegido Mauta, ¿no? Este año 1998. Esa es la cruz que está en Alto Huampaní, elaborada por Don Jesús Urbano Rojas, de la cual hemos hablado, y que desde épocas tan antiguas ha existido, ¿no? Aquí está un grupo de trabajadores del Seminario Escuela Rural Andina, del Instituto Nacional de Cultura, está Don Jesús Urbano al centro, su nieto Iván y doña Genoveva Núñez Herrera, quien también es retallista y imaginera con 35 años de trayectoria y que también tiene la fe marcada, siendo ella cusqueña, pero como producto de estos años de vida con Don Jesús, y que han compartido no solamente los conocimientos de la imaginería y la religiosidad, ¿no? Y toda la carga emocional que tiene para ellos la Cruz de Razumilca, que nos habla, que es el nevado que ha cobrado vida bajo la forma de la cruz, ¿no? Esa es una de las primeras, la primera fiesta que se celebró. Allí está Ernesto Raez, Ivana Zúñiga, Don Jesús Urbano y los mayordomos. Se retira el rostro también, que ha sido trabajado por Jesús. Allí se colocó la primera vez en la parte alta. Ahora todo esto está invadido, está lleno de casas, y la cruz ya no está en la zona alta. Allí están los ayarachis del Centro Cultural de San Marcos acompañándonos, nos han acompañado durante varios años, no solo ellos, sino la banda de música de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también, y otros músicos que se han sumado, como Margot Palomino y otros que tienen conocimiento de cómo se debe celebrar ello, cómo se debe llevar la mayordomía, cuáles son la música que se toca y cuál es la ritualidad que debe de manifestarse en esto, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos observar en el cuadro que he preparado para esta ocasión, que no está en el artículo de Brasil, podemos ver que esta deidad pervive, ¿no? Como hemos dicho,
desde épocas muy remotas que nos remontan hacia el periodo Cretácico de la era Mesozoica y de finales del Terciario, ¿no? Estructuralmente se compone en esa época. La arqueología nos está hablando de que ha existido ritualidad mortuoria respecto a Apura Subílica desde los 14.600 años antes de Cristo mismo, y como una de las deidades religiosas más antiguas de este territorio peruano, bajo la forma de estructuras mortuorias, en todos los casos orientados hacia el este, hacia la montaña sagrada, ¿no? La cerámica misma denota la ritualidad en torno a este tema. La historia nos acerca a través de las crónicas. Hemos visto de Guamán Poma de Ayalca quién era Basúbilca como uno de los ídolos huacas mayores. La literatura oral para la década posterior a la Inca y que persiste hasta ahora como parte de nuestro patrimonio inmaterial, nos habla del enfrentamiento de los Juracas de Vilcas Huamán y el enfrentamiento con el poder inca de aquella época, bajo la figura del enamoramiento de Basúbilca como Juraca y cacique de la zona sur de Huamanga, y la vinculación y el castigo para la sanción y convirtiéndolo en legado. Y la parte final, el arte nos ayuda a ubicar a Basúbilca como una deidad máxima. Si tienen alguna pregunta o si tienen mayores datos sobre el tema, yo les voy a agradecer, ¿no? Dejo para una próxima ocasión hablar sobre la fiesta misma que se ha celebrado desde el 98 hasta acá, que estamos terminando de trabajar. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Solamente tenía un comentario con relación a la Virgen que ha mostrado. Es verdad de que hasta hace unos años se sostenía esa hipótesis de que era una alusión al sincretismo y todo eso. Sin embargo, últimamente con la extensión de los estudios de arte y internet, se ha visto de que no podía hacer ese tipo de representaciones porque toda la producción virreinal de arte religioso tenía que contar con la supervisión de un cura doctrinero, un sacerdote, un orden religioso. Entonces era imposible de que un artista se le ocurriese hacer ese tipo de representación sin el consentimiento del cura. A eso hay que añadirle de que las propias imágenes de vírgenes españolas tienen esta forma por cómo se coloca a la imagen en culto el manto. Debajo tiene una estructura de metal para que tenga esa caída. Sin ir más lejos, aquí en la Basílica Catedral, la Virgen de la Candelaria y la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza tienen el manto así, no hay ninguna alusión al museo. Lo que ha sucedido es de que hay un lienzo de la escuela boliviana que es esta representación del Cerro de Potosí, donde en verdad la Virgen está transformada en un cerro, y ahí abajo está representado el rey, y es una rica iconografía porque sería extenso explicarlo, pero en resumen nos está diciendo de que el cerro ha esperado a que llegase un rey católico para que pudiese recibir las bendiciones de Dios que estaban ahí almacenados dentro de ese cerro, como la Virgen albergó en su cuerpo a Cristo, porque ella es el cáliz más sagrado, ella es el sagrario, la cosa más sagrada que hay, porque dentro de ella está Cristo. Claro, hay toda una explicación desde el otro lado, ¿no? No me parece mal tampoco esa apreciación, pero yo sí creo que hay una especie de resistencia en ello, porque las imágenes que nos vienen de Occidente no tienen esas capas que son duras, que son un triángulo invertido netamente, ¿no? Una de las tan rígidas no son, ¿no? O sea, tienen más movimiento. Ahora
a la imagen traída de España. Y no olvidemos también, por ejemplo, el propio Don Jesús y, bueno, mi familia misma nos han repetido, y cómo, por qué cada pueblo tiene esta preferencia por esta vocación religiosa. Y las crónicas y los documentos y los libros bautismales también del archivo arzobispal, por ejemplo, nos va a hablar de que no es una mera explicación simple de que exista esto. Ellos mismos señalan, por ejemplo, en los juicios criminales nos van a informar, ellos nos colocaron a un santo, los misioneros colocaron a un santo en determinado cerro para que nosotros dijéramos que han aparecido, pero no son apariciones, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede desestimar de por sí, así, a tabla rasa, una resistencia que puede haberse manifestado de ese modo, ¿no? Y lo que tú dices también, por las investigaciones últimas que se están haciendo, que tengan un asidero más real, ¿no? Como el caso, por ejemplo, el caso mío mismo, ¿no? Que es Razubílica, ¿por qué voy a querer a la cruz, ¿no? Entonces, ha hecho que uno investigue hacia atrás y veo que ahí la geología y otras áreas multidisciplinarias nos van dando esta explicación, ¿no? Pero de verdad que te agradezco el alcance y lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Para contraponerlo a lo que ya se ha trabajado en los últimos tiempos también, ¿no? Sí, claro, con relación a la Virgen en específico, significa nada más de que es una representación de una imagen en culto. Entonces el original debe haber tenido ese manto de entre muchos otros mantos, y hay colecciones de trajes y esto que si no se han podido conservar ya es otro discurso. Luego, para terminar, con relación a las técnicas mnemotécnicas, tengo entendido de que en Bolivia se ha editado un libro acerca de técnicas mnemotécnicas para memorizar las oraciones del Padre Nuestro, que son unos discos en cuero con unas figuritas, y son unas cosas así bien muy particulares, pero como yo no lo he visto, no estoy en grado de explicarlo, pero sé que existe. Entonces, pero son interpretaciones que se tienen que ir tomando en cuenta, ¿no? Pero esto sucede, no es que nos lleve a la nebulosa, pero es lo que nos pasa con los quipus, ¿no? Podemos tener aproximaciones, pero realmente no podemos afirmar que esto es, ¿no? Esto representa. El documento escrito sí nos aproxima a esa explicación, ¿no? Entonces, son aproximaciones que de todos modos nos van dando luces, ¿no? Para ir desmitificando todo eso, ¿no? Pero es parte de la tradición, ¿no? Que existe desde entonces, ¿no? Bueno, entonces, con relación a las técnicas mnemotécnicas, de repente se investiga acerca de ese texto. Lastimosamente no lo tengo como para citarlo, pero está ahí esa información, nada más. Gracias. Doctora, nos hago una consulta. ¿Podría usted contarnos brevemente este mito de los toros, el toro negro y el otro toro de su... Sé que no es parte, digamos, de la presentación, pero de una forma muy sintética. Sobre el toro negro, el Nina Huajra es el toro de fuego, ¿no? Y el Yana Huajra, el toro de cuernos negros. Huajra es cuerno y Yana negro. Y Nina es fuego, igual Huajra negro. La leyenda popular, la literatura oral guamandina y guandina nos habla, está asociada a los lagos que existen alrededor de Razubílica, ¿no? Que es el Chacacocha, son 5 lagunas en realidad. Y estos 2 toros están asociados a la simbología propia de la laguna, los encantos, ¿no? Entran a tallar los encantos. Y dicen que estos 2 toros, como vienen de Occidente, fueron tragados por estas lagunas y sometidos con una cadena al fondo y que ahí braman, y todas las noches, ellos se cuentan, todas las noches no puedes pasar por allí. El propio Don Jesús en Santero y Caminante
cuando lean Santerio y Caminante, está contando estas dos leyendas, ¿no? Y que está asociada al encanto del lugar, a la simbología, al dominio que tiene Razubilca sobre esto, ¿no? Y es una manera de decir que el andino y la laguna con su encanto ha sometido al occidente, que está representado bajo la forma del toro. Esa es la... Y además de la concepción occidental del toro, ¿habría espacio para considerarlo como el Amaru también? El Amaru no aparece tanto en estas dos lagunas. Podría ser, pero no aparece. Aparecen como toros realmente. A diferencia de, por ejemplo, conozco algunas leyendas de Sarwa, ¿no? Sobre el Amaru, de Carmelón Berrocal, por ejemplo, que él sí lo ve bajo la forma, ¿no? que es gelatinosa de un toro, que luego se convierte en cerdo y que luego vuela por los aires y que está asociado al mes de febrero y a los huaicos, ¿no? A los fenómenos atmosféricos. No aparece en la literatura oral sobre Razubilca, ¿no? Razubilca es un nevado, es un curaca castigado, es una historia larga en realidad, porque podríamos haberla leído rápidamente para que tengan una idea, pero realmente que es larga, ¿no? Dice: cuenta la leyenda que en Huanta se hallaba en Carajay un templo inca donde bellas musas cusqueñas vivían para adorar al dios sol bajo el mando y cuidado de Mamajoyu, que es la madre estrella. Se dice que de todas ellas destacaba por su gracia y belleza la ñusta Huamantica o flor del águila, y en cierto día que se hallaba junto a Mamajoyu preparando chicha para una ceremonia sagrada, y al verse que hacían falta algunas hierbas silvestres para su elaboración, fue enviada a recoger llantén y pinco hasta las orillas del río Cachi, muy cerca del templo. Huamantica iba feliz por el camino y como fiel servidora del Padre Sol alzaba sus manos al cielo para agradecerle por el caluroso día que le regalaba. Llegó así al remanso del río, cuyas aguas cristalinas reflejaban su imagen cual si fuese un espejo. Extasiada, la bella ñusta se inclinó a recoger con las manos un sorbo de agua que mientras bebía le agradecía al río Cachi por lo fresquita que estaba, pero como el intenso brillo del sol seguía sofocándola, decidió mojarse el rostro, y tan pronto sintiera esa sensación de frescura, también se tentó a bañarse. Había mirado a todos los lados para cerciorarse que estaba sola, y creyéndolo así se introdujo tan solo en camisón en aquellas aguas. Huamantica había olvidado las palabras y consejos de Mamajoyu, quien les tenía prohibido tanto a ella como a todas las ñustas que, como hijas del sol, no podían mostrarse a ningún mortal, menos aún el cuerpo, pues de hacerlo serían expulsadas del templo Incarajay. Es largo y sigue. Entonces lo que les he puesto es solamente las componentes de lo que constituye en el momento y de la explicación que estaría dando la expansión inca, para no decir que en efecto diezmó a toda la población de esa zona, incluido su curaca, Razubilca, ¿no? Pero la literatura oral, y cuando nosotros nos trasladamos al lugar, nos quedamos pensando, porque están ahí esos inmensos roquedales, ¿no? Donde fungen como cuevas, donde hay que rendir culto a la pura Razubilca, y entonces todo empata perfectamente, ¿no? No podemos creer en eso. Ahora que la cámara fotográfica tampoco no funcione y se trabe en ese momento, para mí tiene una explicación científica, pues porque es zona helada, ¿no? Se contrapone, pero para ellos no. Para ellos es que el agua no quiere que tú tomes fotografías, etc., ¿no? Está totalmente asociado a la ritualidad religiosa de ellos, ¿no? Usted comenta que hay una historia del curaca castigado. Es el que he comentado, ¿no? Y también de los toros contenidos, y también de la dificultad que hay para acceder a esta zona. ¿Usted cree que ahora ya no hay tanta dificultad como la que manifestaba don Jesús en Santerio y Caminante, ¿no? Ahora yo he llegado hasta allí, hasta las faldas de la laguna, no he llegado hasta el nevado mismo, pero he estado muy cerca y he visto toda la deforestación de la cual les estoy hablando, ¿no? Y respecto de lo que mencionaba Jesús Urbano y estos cuentos, ¿usted cree que el Lapu Razubilca siempre estuvo relacionado con el castigo
podría ser un hilo conductor entre estos temas. Son seres sancionadores, ¿no? Son seres modeladores de la conducta de las comunidades, ¿no? de las zonas andinas, y es parte de la religiosidad andino-amazónica, ¿no? Es parte de eso, ¿no? La religión es utilizada, como todos sabemos, por los siglos de los siglos, sea en la época incaica, sea en las épocas prehispánicas, sea con la religión católica y otras, son empleadas para manejar a los grupos humanos bajo una dirección, ¿no? que estaba asociada en su momento con la moralidad y con las sanciones de lo no permitido, ¿no? como en este caso sancionado a Razubilca y Huamantica por haber transgredido las normas de las leyes incas respecto a las áreas escogidas, ¿no? y a la ritualidad inca. ¿no? Muchas gracias. No, sí. Estimados amigos, gracias por su asistencia. Le brindamos un espacio